Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a explicar todo lo que es la membrana celular y sus funciones. ¿Por qué es importante explicar la membrana celular? Porque es un organelo que permite que tanto organismos no especializados como son los unicelulares como las bacterias, también algunos pluricelulares que no son considerados especializados como las esponjas, ¿cierto? Realicen todos sus procesos de transporte de nutrientes. Entonces, la membrana celular es, digamos que ese organelo importante que permite el transporte de sustancias en algunos organismos, aparte de que es, digamos que la barrera de protección para que la membrana no se ve afectada por algunos patógenos que quieran entrar y dañarla. También ayuda para el ingreso de nutrientes y toda la salida de productos de desecho. Entonces, cuando hablamos de ese transporte de sustancias que realiza la membrana, podemos hablar de dos tipos de transportes: transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo es un transporte que realiza sin gasto de energía. Quiere decir que esa célula no tiene ningún esfuerzo, ningún desgaste para permitir la entrada y la salida de cualquier tipo de sustancia. Este tipo de transporte, denominado transporte pasivo, se da a partir de tres procesos micro. El primero, denominado difusión simple. Cuando hablamos de la difusión simple, hablamos de un proceso en el cual la célula deja introducir lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono, y también tiene como proceso o producto de desecho ese oxígeno y dióxido de carbono. Es decir, la difusión simple es un medio de transporte que deja realizar todo el intercambio gaseoso celular entre lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono. Es un proceso que solo se encarga de la introducción y la salida de oxígeno y dióxido de carbono. La difusión facilitada es un proceso que se realiza a partir de unas estructuras denominadas canales iónicos. Es decir, que esta membrana tiene esos canales iónicos para poder abrir y cerrar cada vez que quiera ingresar alguna sustancia en la célula. Específicamente, ¿qué tipo de sustancia me deja pasar esta difusión facilitada? Me deja pasar lo que es el sodio, el cloro y el potasio. Es decir, que la difusión facilitada es un proceso que se encarga de que la célula pueda introducir en ella para sus funciones sodio, potasio y cloro, así como dejar salir los productos de desecho del sodio, del potasio y el cloro. Y nuestro último proceso de ese transporte pasivo se denomina ósmosis. Cuando hablamos de la ósmosis, hablamos de todo el funcionamiento que tiene la célula para controlar el ingreso y el egreso del agua. Es decir, que es un proceso que me deja ingresar única y exclusivamente agua a la célula. Cuando hablamos de esa cantidad de agua que puede poseer la célula, podemos hablar de tres formas que la célula puede obtener agua. Pero de las tres formas, una es la indicada, es decir, que es la que me permite que la célula realice garantemente todos sus procesos. Pero las formas que se puede dar de esa obtención de agua son las siguientes. Un medio hipertónico. Cuando hablamos de hiper, hablamos de un proceso donde la célula recibe muchísima agua, ¿cierto? Entonces, al recibir la célula por medio hipertónico muchísima agua, cabe la posibilidad que de tanta agua que reciba, la célula se pueda explotar, se pueda dañar y pueda inhibir su función vital. El ejemplo más claro es como cuando tú pones una bomba en un grifo, lo abres y empiezas a adicionarle y adicionarle y adicionarle agua a esa bomba hasta que puede llegar un punto en que la bomba se puede explotar. Eso es un proceso de osmosis o hipertónico, que la célula se llena de mucha agua y de tanta agua se puede explotar. El contrario es el medio hipotónico, que quiere decir que la célula no está recibiendo la suficiente agua, por ende puede tender a disminuir su tamaño hasta llegar al proceso o al punto de deshidratación, ¿cierto? Cuando hablamos de un medio hipotónico, quiere decir que todas las células se pueden deshidratar, y cuando se encuentra en deshidratación, la célula también puede perder sus propiedades y también puede llegar, digamos, a la muerte celular. Un ejemplo claro de una función hipotónica es, por ejemplo, cuando nosotros nos da diarrea y vómito, ¿cierto? Todo el tiempo estamos eliminando agua. Por eso es que los doctores nos mandan a suministrar lo que es el suero, ¿cierto? Para nosotros poder, digamos que, nivelar esos productos que estamos botando.
Entonces, hipertónico es cuando la célula empieza por el contrario a perder agua, o la cantidad de agua es tan bajita que la célula se puede deshidratar. Y lo ideal para el proceso osmótico de toda célula es que sea un medio isotónico, es decir, que no sea ni mucha agua para que la célula se reviente, ni muy poca agua para que la célula se deshidrate, sino que se encuentre en un medio isotónico, es decir, un medio, digamos que proporcional y equilibrado de la cantidad de agua, permitiendo así el correcto funcionamiento de la célula. Entonces, los tres procesos por los que se puede realizar el transporte pasivo sin gasto de energía es difusión simple, que es paso de oxígeno y dióxido de carbono intracelular. Difusión facilitada, que es el paso de sodio, potasio y cloro al medio intracelular. Y la ósmosis, que es el paso de agua a través de la célula, que se puede dar por medios hipertónicos, hipotónicos e isotónicos. Y nuestro segundo tipo de transporte se denomina un transporte activo. El transporte activo es un transporte en el que la célula sí gasta energía, ¿cierto? Y al gastar energía, entonces, para poder dejar ingresar cualquier tipo de sustancia a la célula, necesita unas unidades denominadas las proteínas, como lo observamos en esta imagen, ¿cierto? Esas proteínas se abren y se cierran todo el tiempo que la célula quiere adquirir algún tipo de sustancia por transporte activo. Si las proteínas no se abren ni se cierran, digamos que simplemente la célula no va a recibir o no va a adquirir las sustancias que necesita para su proceso biológico, fisiológico y morfológico. Cuando hablamos de ese transporte activo, entonces existen dos formas o dos procesos de transporte activo: endocitosis y exocitosis. Cuando hablamos de la endocitosis, hablamos del proceso de absorción de sustancias en la célula, ¿cierto? Endo es ingreso, endo es dejar entrar. Entonces, el proceso endosintótico o endocitosis tiene que ver con que la célula deja entrar cualquier tipo de sustancia. Y aquí por proceso activo se puede hablar de que la célula puede recibir cualquier tipo de iones, es decir, el hierro, el potasio, el claro, el cloro, perdón, el magnesio, el manganeso y todos los productos que se pueden encontrar en nuestra tabla periódica. ¿Listo? Y el segundo proceso, denominado exocitosis, es cuando la célula me deja salir los productos de desecho. ¿Listo? Entonces, por transporte activo existe endocitosis, entrada de nutrientes, y exocitosis, salida de productos de desecho. Entonces, en proceso final, recordamos que nuestra membrana celular, para garantizar ese transporte de sustancias, lo hace por transporte pasivo sin gasto de energía, transporte activo con gasto de energía, transporte pasivo sin necesidad de proteínas, solo por canales iónicos. Transporte activo necesariamente necesita tener proteínas para poder dejar ingresar y salir sustancias a la célula, ¿cierto? Y mi transporte pasivo digamos que se divide en difusión simple, intercambio de dióxido y oxígeno; difusión facilitada, intercambio de sodio, cloro y potasio; y ósmosis, intercambio de agua de tres maneras. Y el transporte activo tiene dos procesos: endocitosis, entrada de nutrientes a la célula; y exocitosis, salida de productos de desecho de esa célula, para evitar que se envenene, para evitar que se intoxique y muera. ¿Listo? Entonces es importante estudiar lo que es la membrana celular y el transporte, ya que es el organelo que me va a garantizar el metabolismo y la nutrición de organismos unicelulares como las bacterias, y algunos pluricelulares como son las esponjas. ¿Por qué las esponjas? Porque son animales que no son especializados, por ende solo realizan su proceso de supervivencia a través de la membrana celular. Entonces, por eso es importante explicar nuestra membrana celular. Espero haya quedado claro y pues que nos veamos el jueves para resolver las dudas. Muchísimas gracias.